Vamos a escudriñar la palabra bendita del Señor. Hoy en día la palabra nos enfoca al texto de Mateo sobre la resurrección de Cristo. Y así que le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo 28. Vamos a estar mirando en este día los 7 primeros versículos que están aquí, de este gran capítulo en el que Mateo nos da una mirada gloriosa de todos los acontecimientos, de todo lo que está ahí, la más grande de la historia, el acontecimiento más grande de la historia, mis hermanos. Así de simple, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y el acercamiento de las mujeres que tuvieron en ese día. Vamos a darle lectura de los versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde le han puesto, e id pronto a decir a sus discípulos, que ha resucitado de entre los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Bueno, podemos decir con toda seguridad, como les dije, que esta es la gran piedra angular de la iglesia cristiana. La gran piedra angular. Todo lo que somos, tenemos siempre en la esperanza de ser, todos los que somos creyentes nos basamos en realidad a la resurrección de Jesucristo. No habría cristianismo realmente si Cristo no hubiera resucitado, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y si no hubiera resurrección, y mira, y a la inversa, porque hay una resurrección, todos los elementos de nuestra fe se afirman en esta verdad en todos los sentidos. La resurrección es pues la piedra angular de nuestra fe, que no se nos olvide eso, que se quede bien grabada en tu mente, la piedra angular de todo lo que tú eres, de todo lo que yo soy como hijo de Dios. El mundo sabe algo sobre el cristianismo, como les decía, o cualquier cosa sobre la historia del cristianismo. Incluso hay poca duda en nuestra cultura de que Jesús resucitó de entre los muertos. Poca duda, algunos creen, sin embargo hay muchas posibles reacciones realmente acerca de su resurrección y de lo que el mundo sabe acerca de ello. Y voy a mencionarles algunas de ellas antes de entrar a los versículos, a escudriñar bien esto lo que estamos viendo aquí, que más bien es histórico. Se puede decir que es un texto narrativo y sin embargo de todas maneras tiene muchas cosas que debemos aprender ahí. Pero voy a mencionarles algunas de ellas, algunas de lo que piensa la gente. En primer lugar, la reacción de la razón. Es una reacción de la razón de la gente. La razón dice que la resurrección debe ser rechazada sobre la base de que no puede caber en la mente humana. Así, no puede caber. Esta es una visión humanista que dice que en la mente, en última instancia, capta solo lo que el hombre pueda percibir y, por supuesto, y explicar, ¿no? Y de esa manera la resurrección es inexplicable por la razón humana y no puede haber sucedido. Es lo que dicen ellos, es lo que tienen ellos. Esa es la reacción de la razón. Por eso se rechaza la resurrección y por supuesto todos los demás elementos de la milagrosa historia de salvación pues quedan a un lado, ¿no? Esos son argumentos solamente del mundo, la reacción de la razón. En segunda reacción similar es la reacción de la incredulidad. Y miren, la incredulidad no rechaza la realidad de la resurrección, simplemente se niega a creer esta verdad absoluta.
así. La incredulidad es una simple negación de lo que es la resurrección, y es quizá el hecho más indiscutible de toda la historia humana y de toda la historia antigua también, basados en evidencias y testimonios de testigos oculares. Pero la incredulidad niega todos los hechos, ¿no? Luego tenemos la reacción de la duda, también es otra reacción que cuestiona la resurrección, que puede haber una pregunta honesta, un buscador ahí de la verdad que tiene dudas acerca de la resurrección, y claro que sí, todo, hay dudas, sobre todo la gente que no sabe ni conoce, ¿no? Y por otro lado está la duda hipócrita que sigue la pregunta que ya tenía evidencia clara. Pero hay quienes dudan de la resurrección con autenticidad o con hipocresía, como sea, pero dudan. Otra posible respuesta es la respuesta de la indiferencia, o la reacción de la indiferencia. Esa es la respuesta que dice que puede ser cierto, o de hecho, sí es cierto, pero simplemente no me importa. Así. De hecho, no afecta mi vida, no es algo que en mi programa, yo no lo veo en la cima de mi lista de prioridades. Si fue o no fue, no me interesa. Haya ocurrido o no, ya no estoy particularmente interesado en ello. Pero cuando escucho esto, podría decir que es la respuesta a la ignorancia, más que otra cosa. Hay gente que todavía no sabe los hechos de la resurrección, ni siquiera pueden saber sobre él, y si saben es algo extraño o vago por ahí, que no certifican y que no les interesa, ¿no? Y ciertamente también hay otra reacción, la reacción de la hostilidad. Hostilidad. Y bueno, la palabra lo dice todo, ¿no? Hay personas que son hostiles a la resurrección. Es más que un rechazo de la razón humana, es algo más que la incredulidad de los hechos, es más que la duda y más que la indiferencia, más que la ignorancia. Se trata de hostilidad, en otras palabras, en contra de este hecho maravilloso. Es un esfuerzo a voces para desacreditar incluso el hecho más glorioso, ¿no? La resurrección. Y hay personas que sienten que ese es el lugar en la vida y que su papel en la historia es para escribir en contra incluso de la resurrección. Así lo creen, así lo piensan. Ese es como quien dijéramos su labor, o es lo que van a hacer por todos los medios. Y es increíble, ¿no? Que el mensaje más importante en la iglesia y en la historia de la humanidad, y haya tantas formas para poder rechazarla. Es increíble, ¿no? Si ustedes recuerdan el primer sermón predicado en la iglesia, todos ustedes se acuerdan, por supuesto. El día de que nació la iglesia, ¿qué pasó? Pedro predicó en Hechos 2, dio un sermón maravilloso sobre la resurrección. Y como resultado de ello, la resurrección se convirtió en el tema de toda la predicación apostólica en el nacimiento de la iglesia. Ustedes han de recordarlo. Pedro predicó de nuevo de la resurrección en el capítulo 4, también se acuerdan, ¿no? Y de nuevo en la resurrección en el capítulo 10, Esteban predicó de la resurrección en el capítulo 7, y Felipe predicó la resurrección en el capítulo 8, y Pablo predicó la resurrección en el capítulo 9, y en el capítulo 13, y a todo lo largo de los 28 capítulos de Hechos, se predicó la resurrección. Ese era el tema central de la iglesia primitiva. Y entonces llegamos a las cartas, y el tema de las epístolas es la resurrección. En Romanos dice que Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, ¿te acuerdas? En Primera de Corintios dice que resucitó al tercer día según las Escrituras. En Segunda de Corintios dice que el que resucitó, el Señor Jesús, nos resucitará también. Y en Gálatas dice que Jesucristo, Dios el Padre, que le levantó de los muertos. ¿Lo ven? Y leemos en Efesios que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Y Pablo habla en Filipenses del poder de su resurrección, ¿te acuerdas, no?
Y en Colosenses, que Dios le levantó de los muertos. Y en Primera de Tesalonicenses, dice que su Hijo que resucitó de los muertos. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1:3, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Te acuerdas? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y aún en Apocalipsis también, si vas por ahí, empieza diciendo que tiene Cristo el derecho en la tierra porque Él, el que estaba muerto y que ahora vive. Ahí está, ese es el tema. Es todo el tema en el Nuevo Testamento. Lo ocupa todo. Incluso estamos aquí por la resurrección. Pero si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué? Vana sería nuestra fe, ¿no? Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. Así de simple. Porque si no está la resurrección, entonces haz lo que tú quieras. Es lo que quiere decir ese pasaje. Haz lo que quieras. Además, toma en cuenta otra cosa. Hay otro punto muy importante. Nos reunimos en domingo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es el primer día de semana y este es el día de la resurrección. Spurgeon escribió el significado del día del Señor en estas palabras. Escuchen, nos reunimos el primer día de semana porque la redención en la resurrección es la obra mayor de la creación y más digna de conmemoración que todo lo que existe. Wow. Fin de la cita. Cuando los discípulos se reunieron el primer día de semana, Jesús apareció en medio de ellos, ¿te acuerdas? Y ahí estaba. ¿Y qué dijo? Paz a vosotros, ¿te acuerdas? Ahí estaba, en medio de los discípulos. Es lo que Jesús haría en nuestro corazón y lo que hizo en nuestro corazón. Realmente aquí está el fundamento de toda la iglesia o de toda nuestra esperanza. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros ¿qué? También viviréis. Y también Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Ahí está. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, dice. La resurrección entonces es el núcleo principal de todo lo que creemos. Y así llegamos con gran gozo al conocimiento de la resurrección de nuestro Señor. Cada uno de los 4 evangelios presenta la resurrección de una manera única, con un enfoque tal vez diferente, pero no se contradice en absoluto uno del otro, para nada. Y vamos a seleccionar las partes más importantes de cada uno. Mateo, por ejemplo, tiene un enfoque interesante. La resurrección la ve a través del gozo de un grupo de mujeres, lo que acabamos de leer. Marcos, Lucas y Juan de manera diferente, pero todos ellos utilizan la verdad histórica misma. No hay contradicción, tiene una armonía perfecta entre los 4 evangelios, pero cada una está seleccionando a los elementos de la resurrección de una manera específica, en el que se concentra en el Espíritu de Dios que le dio a cada escritor para escribir lo que ahora tenemos y ahora lo que conocemos. Pero Mateo, por ejemplo, se centra en la resurrección visto a través del grupo de mujeres. Ya les dije, al leer a través de este pasaje, que me parece una maravillosa manera de ver la resurrección. Vamos a mirarla a través del corazón y el alma de estas mujeres que estaban gozosas, eran amorosas realmente, bueno, tristes, pero también eran amorosas, que son sensibles al evento mismo de este maravilloso evento, pero aún no lo sabían. Pero antes de verlo, quiero que vayamos al versículo 1, mira, nada más para empezar. Mira lo que dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vamos a parar aquí un momento. Y lo que quiero decir en esta es una nota muy importante de tiempo. El día de reposo es el sábado. Y dice, pasado el día de reposo. ¿Lo están viendo? Bueno, esa frase tiene una construcción pues diferente en el griego. Una construcción
y creo que es única en el griego, es la palabra apsae, pasado el sábado. El sábado, básicamente la mejor manera de traducir sería después del sábado. De hecho, esa frase se acentúa, incluso es más intensiva, y los que saben aquí, o los que han estudiado un poco de griego, lo saben perfectamente bien. Es intensiva, hay palabras intensivas, hay palabras más suaves. Y cuando aquí estamos viendo esta frase, se acentúa más, es como decir mucho después del sábado. La idea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la idea es de que expresa mucho intervalo de tiempo desde el sábado. Ahora bien, el sábado terminó al atardecer, según el tiempo judío. Así que este es un largo tiempo después del final del sábado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, la frase siguiente nos dice, al amanecer del primer día de semana. ¿Lo estás viendo? Bueno, que es literalmente ya ahí el domingo. Ahora, la razón por la que decimos es porque los judíos no dicen el nombre de los días como nosotros. O sea, no dicen domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No dicen eso. Definitivamente que no. Simplemente ellos nombran los días numéricamente como referencia, como en primer lugar como referencia el sábado. Fue un día después del sábado. Ellos numeraban la semana así, el segundo día después del sábado, el tercer día después del sábado, el cuarto día después del sábado, y así sucesivamente señalaban la semana. No decían martes, miércoles, lunes, no. Entonces, después del final del sábado, lo que dice aquí, ya al amanecer del día después del sábado, se establece el tiempo para nosotros. Es domingo por la mañana. El sábado finalizó en la noche anterior y ahora quizá han pasado 10 horas. Está a punto de amanecer en la madrugada del domingo. Por eso muchas iglesias efectúan un servicio, un culto a las 5 de la mañana. No estoy en contra de eso, realmente está bien, como ellos lo vean, es un momento de adoración, qué bueno. Bueno, pero esta es la madrugada del domingo y este es el tercer día en que el Señor ha estado en la tumba. Él estaba ahí una parte del viernes, todo el sábado y algunas horas ya el domingo, ¿no? Hasta que comenzó a amanecer en la mañana del primer día, una vez que ha pasado el sábado. Entonces, hace 3 días que el Señor fue colocado ahí en la tumba. Marcos nos habla del mismo tiempo, dice, muy temprano, el primer día de la semana en la salida del sol. Y Lucas dice, en la madrugada. Y Juan dice, todavía estaba oscuro. Si lo quieres checar luego. Así que es ya el tercer día de este gran evento. Jesús ya había dicho que iba a resucitar de la tumba al tercer día. Lo había dicho, lo había repetido, lo había dicho muchas veces. Y los discípulos no entendían. Lo dijo en Mateo, lo dijo en Marcos, lo dijo en Lucas. Y se repite durante todo el ministerio del Señor Jesucristo. Ustedes lo pueden checar también a través de todo el tiempo que Jesús iba a ser vituperado, etcétera, etcétera, pero resucitaría al tercer día. Así que este es un momento importantísimo. Este es el día de la resurrección. Incluso podríamos usar más bien esa frase después del sábado, aunque el sábado había sido ya sido el día especial de descanso para los judíos durante muchos siglos, ¿no? Literalmente desde la creación, fíjate nada más. Entonces, así que no solo fue el final del sábado convencional, sino el amanecer de un nuevo día, de una alianza nueva, una celebración del nuevo pacto. Y otra vez cito a Spurgeon un momentito, y él dice, no solo era el final de una semana de trabajo, sino el comienzo de una nueva era. Él así lo tiene. Y por eso nos reunimos el domingo. Es muy importante reunirse el domingo, no el sábado.
no hay razón para eso. Realmente empezamos a reunirnos el primer día de la semana. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué? El domingo. Entonces, es el amanecer de tercer día, el día de resurrección. Con esa referencia de tiempo se reunieron las mujeres. Y hoy vamos a mirar varias actitudes que acabamos de leer aquí en el texto que nos concierne, Mateo 28 del 1 al 7, varias actitudes de las mujeres. Ellas esperaban verlo muerto en la tumba, ¿no? Pero descubren que ya no está, se ha ido, ya no está ahí. La tumba está vacía. Bueno, vamos a ver dos actitudes, una actitud de gozo y vamos a ver en segundo lugar una actitud de miedo. Ustedes lo van a notar. Vamos a ver en primer lugar, ya leímos el versículo 1. Esta es la primera cosa que vemos, ya lo leímos. Ahí vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y podemos identificarnos con eso. Estas mujeres amaban al Señor Jesucristo de una manera fuertísima, más que nadie, de una manera única. Jesús les había manifestado, ministrado más bien en Galilea. Y ellas lo habían asistido en sus necesidades. Habían suministrado alimentos y hospitalidad incluso para él y para sus discípulos, para sus viajes de ministerio, sus viajes misioneros en Galilea. Y habían descendido a Jerusalén, ¿no? Para la Pascua, y Jesús y todos los demás, ahí estaban. Así que ellas habían estado allí, presentes, incluso en la cruz, tú sabes. Ahí estaban las mujeres, cuando fue incluso sepultado, estaban ahí presentes. Ahora están de nuevo en la mañana del tercer día. Ellas están pues, en la expectativa, por supuesto, aunque no entendían, por supuesto. Y nota el resto del versículo. Y vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vean quiénes eran estas mujeres. Vayamos a Mateo 27, por favor, un poquito para atrás. Ven el versículo 56, perdón. Sí, en el versículo 56, para que te des cuenta quiénes eran estas mujeres, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Lo estás viendo? Entonces María, como tú sabes, a través de la historia, lo podemos ver en Lucas 8:2, fue o había sido liberada de 7 demonios. Y la otra María que dice aquí es la madre de Jacobo, de Jacobo y José, esposa de Cleofas o Alfeo, que lo puedes ver en Juan 19:25. Fue la madre del apóstol conocido como Juan el Menor, lo ves en Marcos 15:40. Y la última, vemos la madre de los hijos de Zebedeo. Esta mujer se llamaba Salomé, lo puedes ver en Marcos 15:40 y 16:1. Y Lucas 24:10 también agrega a Juana, que era la mujer de Cusa, administrador de Herodes. Y luego Juan solo menciona a María Magdalena. Entonces, y por último, también es probable que haya estado también María, la madre de Jesús. En Juan 19:26, tú lo puedes certificar. De esa manera comparamos los evangelios para observar todo el grupo aquí de las mujeres que estaban ahí cerca de la tumba. Así que aquí vemos primero a un grupo muy temprano de mujeres, todavía está oscuro. Juan indica aquí que la llegada al sepulcro fue de madrugada. No es que haya venido, esto quiero aclararlo muy bien, no es que hayan venido a ver la resurrección, Ellas no vinieron a ver la resurrección, de hecho ni en cuenta, Dice el versículo 1 aquí, que vinieron al sepulcro. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si no sabían que Jesús había resucitado, vinieron al sepulcro. ¿Para qué? Vamos a Marcos, por favor, capítulo 16, versículos 1 y 2.
Dice aquí Marcos 1 y 2, 16, 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Su propósito no era ver la resurrección. Como dije, su propósito era para venir a ungir el cuerpo de Jesús. Ese fue esencialmente su propósito aquí. Pero entonces, uno dice, ya después de que ves todo esto, ya había sido ungido, ¿no? ¿No había sido ya ungido? Yo creo que sí. Y habían traído muchas libras de sustancia que había sido puesto en el cuerpo cuando murió. Y había tenido que ser envuelto en un lienzo. ¿Te acuerdas cuando José de Arimatea y Nicodemo junto con esas mujeres ungieron cuidadosamente el cuerpo de Jesús? Y ahora venían después de 3 días otra vez a hacerlo. Vayan primero a ver desde que él murió en Lucas. Vayamos allá a Lucas 23, versículo 50. Lucas 23, 50. Dice aquí, noten esto, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Lo ven? Ahí está. Ahora quiero aclarar algo. También. Este hecho de ungir el cuerpo no es embalsamiento, No es embalsamiento, no embalsamaron un cuerpo descompuesto, No fue así. De hecho, los judíos tenían una tradición, y escuchen, una tradición muy importante que debes saber que entra en juego. Juan, por ejemplo, en Juan 11, que dice que al 4.º día el espíritu abandona el cuerpo en forma permanente debido a que el cuerpo está deteriorado y dañado, según la tradición. Entonces el espíritu ya no podía estar ahí. Y esa tradición no recuerda lo que dice en Juan 11:17, cuando dice, no lo lean, yo se los leo. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4, ahí sí son 4 días. Entonces vean la diferencia. En otras palabras, había sido demasiado tarde para hacer nada. El espíritu ya se fue de Lázaro, el cuerpo estaba dañado, descompuesto, ya hedía. ¿Se acuerdan, no? Y puede ser que estas queridas mujeres, llegando al 3.er día, lo que estamos leyendo acá, ya al 3.er día de la muerte de Jesús, dándose cuenta de que no podían llegar tarde, ni siquiera unas horas, de esa manera no hubieran podido ungir el cuerpo ya corrupto de Jesús. ¿Me explico? No lo hubieran podido hacer. Pero llegaron antes del 4.º día para ungirle. En su pensamiento, por supuesto. Recuerden, ellas ni saben ni qué onda, ¿no? Como decimos, ¿no? Querían mostrar su amor y respeto y su gozo, estaba ahí presente, querían hacerlo y preservar su cuerpo, aunque solo sea por unas horas más. Unas horas más, llegaría el 4.º día y su cuerpo empezaría
a descomponerse, supuestamente. Entonces, ellos estaban demostrando un amor profundo. Así que fue un acto de compasión, fue un acto de entrega que estaba en sus corazones hacia Cristo crucificado. Pero la resurrección no la tenían en la mente. A pesar de que Jesús se los había compartido, bueno, esencialmente a los discípulos, pero no la tenían ellas. Y por lo mismo no tenían fe en lo que Jesús ya había comunicado ese hecho. Hacía 3 días que le manifestaron su entrega, pero nada más. Y ahí iban ellas. Entonces se trataba de un acto final de amor, de entrega. Pero noten ahora que ese gozo, ese amor hacia Jesús, ahora se transforma en segundo lugar en una actitud de miedo. Vayan conmigo al capítulo 28 ahora. Y vamos a ver en el versículo 2 lo que dice ahí. Noten ahí, y hubo un gran terremoto. ¿Lo están viendo? Noten que este es el segundo terremoto en 3 días. Si no te acuerdas, hubo uno cuando Cristo murió. ¿Te acuerdas? Que se dividieron las rocas y se abrieron las tumbas y los muertos de los santos se levantaron con vida. Qué maravilla, ¿no? En Mateo 27:52, si lo quieres luego checar y estudiar. Y así que este es el segundo terremoto. Y vemos que Dios está mostrando su poder. Pero ¿saben una cosa? Esto no es nada nuevo para Dios. ¿Por qué? Tú ves en el pasado, por ejemplo en Éxodo 19:18, en la entrega de la ley, como el monte se estremecía, ¿te acuerdas? Se estremecía ahí. Y en primero libro de Reyes, en el 19:11, en el ministerio de Elías, Israel había dejado el pacto de Dios y causó un gran terremoto también. Entonces no era nada nuevo esto para Dios. Entonces después, más adelante, tú puedes leer en Joel 2:10, cuando venga el Señor, dice que la tierra temblará y se estremecerán los cielos. Jesús mismo, cuando habló de las señales del fin, ¿sí? ¿Te acuerdas o no? Mira, por favor, Mateo 24:7 dice que habrá varios terremotos previos a su regreso. Así que cuando Dios comienza a moverse en el mundo se tambalea. Por eso el terremoto pasado que tuvimos, ¿se acuerdan? Yo no puedo decir nada al respecto, ni que ya viene Cristo, ni dar fechas de ninguna naturaleza, pero son señales. Son señales de alguna u otra manera, avisos al mundo para volverse a Dios. Así de simple. Y volvemos al pasaje, hermanos, vemos a estas mujeres que cuando se acercan al sepulcro y tal vez aún no habían llegado al jardín y experimentan ese gran terremoto ahí. Descendieron, ahí hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, bueno, o sea, no es cualquier cosa, ¿sabes? El epicentro se puede decir que el epicentro de ese terremoto está en el sepulcro, ¿no? Se puede decir que sí, ¿no? Y tú ves que la radiación así de las ondas sísmicas a través del suelo se expanden más allá de la tumba de la roca de Jesús, ¿no? Ahí, y aún así, las mujeres que se detienen y se esconden y se ponen ahí a chillar su desventura, ¿o qué? No, vamos a regresar a casita. No, siguen caminando. Son valientes, ¿no? Sienten el terremoto, pero no saben qué ha sucedido. Ahora uno piensa, ¿qué causó el terremoto? Muchos pensarán, bueno, pues fue la resurrección de Cristo. Pero esa no es la respuesta. No, la resurrección no fue causa del terremoto. Mateo nos dice que causó el terremoto, noten,
hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Ahí está, cuando este ángel remueve la piedra, creó esas ondas sísmicas y se sintió básicamente el terremoto. La palabra terremoto es la palabra seísmos, de la que obtenemos la palabra sismógrafo. Y cuando el ángel removió la piedra, envió ese terremoto, y estas mujeres, aún sabiendo de que lo que estaba pasando, sintieron ese movimiento de la tierra. Cuando se acercaba a la tumba, se acercaban ellas ahí a la tumba, pero no lo causó la resurrección de Cristo. No lo causó la resurrección de Cristo. Que se te quede eso en la mente, ni cuando el ángel abrió la tumba. Además, eso no hizo que Jesús saliera de la tumba. Él no vino a abrir la tumba porque Jesús estaba encerrado, ¿no? Voy a abrirle porque si no, no puede salir. ¿Eso pasó? ¿Cuándo has visto una pintura donde esté un ángel que trate de abrir la piedra para que salga Jesús? Ni así. Claro que no. Eso no es así. Quiero decir, Jesús tenía el poder para levantarse de entre los muertos, pero no esperó ahí hasta que alguien viniera a mover la piedra para salir. Jesús ya había resucitado, ya no estaba ahí. Y en realidad nadie vio la resurrección. Las mujeres sufrieron las consecuencias de ese evento sísmico del ángel y los fenómenos en torno a la resurrección, pero la resurrección ocurrió de una forma invisible. Nadie estaba ahí para verlo. Cristo salió de esa tumba. Vamos a decirlo de una manera sencilla: el ángel no movió la piedra para que Cristo o Jesús saliera de ahí. El ángel movió la piedra ¿para qué entonces? No y nada. No, el ángel movió la piedra para que las mujeres se pudieran dar cuenta que él ya no estaba ahí. Y para el mundo, ¿no? Jesús ya se había ido, así que no fue para que saliera y a lo mejor tú dices, pero entonces, ¿cómo salió? Bueno, pues de la misma manera que se ve en Juan 20:26, que dice que los discípulos estaban reunidos al octavo día y Jesús se presentó ahí en medio de ellos. Aún estaba cerrada la puerta, no entró por ningún lado, no hubo un escape ahí tipo los magos, no. Él se presentó ahí en medio de ellos. De la misma manera que atravesó ahí la pared, es la misma manera que salió de la tumba. No debemos imaginarnos algún tipo de problema para un evento tan glorioso como esto. Para Cristo no había problema salir, porque el punto es la resurrección. La salida es lo de menos. Y noten cómo era el ángel en el versículo 3. Su aspecto era como un relámpago, ¿lo ves? Claro que un relámpago es brillante, resplandeciente, pero esto es para transmitir el resplandor o la esencia de la deidad de Dios. El brillo de la naturaleza de Dios. Este es el resplandor de Dios. Este es el Shekinah ahí presente. De ninguna manera la transmisión de Dios, de alguna manera, fue esa transmisión de Dios hacia ese ángel. Como cuando Moisés, ¿te acuerdas? También Moisés pasó lo mismo. Ahí está, mostró su rostro cuando bajó del Sinaí. Ni siquiera lo podían ver de frente, ¿no? Se tuvieron que tapar los ojos y tuvieron que ponerle algo encima. Bueno, pues de la misma manera. En todo caso, realmente estaba emanando este ángel, representante de Dios, el mismo carácter de la deidad del Todopoderoso que emana de su rostro radiante.
También su vestido era blanco como la nieve, ¿lo estás viendo? En el versículo 3. Y esto es representativo de la pureza, de la santidad, representativo de la virtud de Dios. Lleva el mismo sello del carácter de Dios. Esto es para distinguirlo de un hombre, para distinguirlo de un demonio, por decir así, porque no faltará quien piense eso. Es el agente de Dios, es hermoso y glorioso, radiante, puro y santo, este vestido y ese aspecto ahí. Y está sentado sobre una piedra como testimonio vivo del Cristo resucitado. Y nota el versículo 4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Lo estás viendo? La palabra ahí temblaron también es la misma raíz de la palabra terremoto. En el versículo 2, temblaron igual que la tierra, estaban experimentando un terremoto particular, ¿no? Se pudiera decir. Estaban ahí para asegurarse de que nada fuera a pasar o alguien pudiera robar el cuerpo de Jesús o lo que sea, pero cuando vieron al ángel entrar en una especie de coma temporal, temblando ahí. El temor hace que la gente se paralice, ¿no? O se quede temblando y no pueda decir nada. Ellos experimentaron ese poder divino. Habían visto algo que no eran capaces de comprender. Y que no estaban en condiciones de comprenderlo. Y aunque las mujeres tenían miedo, mira lo que dice el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Noten, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, tal vez digas, bueno, nadie le preguntó nada, ¿no? Respondió, dice. Bueno, una mejor manera de traducir eso sería, mas el ángel explicó y dijo. Algunas cosas se tienen que explicar aunque nadie te pregunte, ¿no? Bueno, ahí está, y este ángel lo hizo. Es decir, está definitivamente aquí, se necesita una explicación al respecto. Así que lo explica, no temáis vosotras. Es como si les dijera, dejen de estar aterrorizadas. No tengan miedo, ¿no? No estaban como los guardas, por supuesto, pero tenían miedo. No hay razón para temer, en otras palabras, le estaba diciendo el ángel, aunque recuerda que María Magdalena se había ido a encontrarse con Pedro y Juan, pero estaban las otras mujeres. Mientras tanto, Pedro y Juan, ¿se acuerdan del tema del que cantamos, no? Mientras tanto, el ángel calma sus temores aquí. Y mira lo que les dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Es como si dijera, yo sé por qué están aquí. Dios sabe todas las cosas. Vinieron a buscar el cuerpo de Jesús para ungirle, pero antes de que estas mujeres pudieran decepcionarse al no ver el cuerpo de Jesús, el ángel los consuela prácticamente aquí. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, lo dice en el versículo 6. Se trata de un pasivo aoristo esto. Y la Biblia insiste en que fue planeada por el poder de Dios, por el poder del Padre. Una y otra vez menciona la Escritura en Romanos, por ejemplo, en el 6:4, Gálatas 1:1, Primera de Pedro 1:3, que Jesucristo fue resucitado por el poder del Padre. Vamos a ver un punto, vayan a Juan. Juan, en el capítulo 10, por favor, 10:17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Se acuerdan que hablamos de esto la semana pasada? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Y luego Romanos 8:11, vayan allá un momentito. Capítulo 8, versículo 11, cuando dice aquí: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Otra vez, aunque habla más del Espíritu, pero de todas maneras es ahí, estamos viendo, o sea, ya el Padre, y Él toma mi vida, Él toma su vida y la vuelve a tomar, ahí está el Hijo, y ahora aquí el Espíritu, está la Trinidad implícita aquí, está involucrada toda la Trinidad implicada en la resurrección de Jesucristo. ¿Lo ven? Y el ángel le da a este anuncio increíble: Él no está aquí, pues ha resucitado como dijo, solo para recordarles solamente que esto es exactamente lo que ya se les había dicho. Lucas 24:8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras, se acordaron. Mira, parece que los pasajes están perfectamente entrelazados uno con otro. Ellas pudieron haberse acordado, pero tal vez no lo comprendían del todo. ¿Me explico? Como que está bien. Hay cosas que nosotros vemos en la Escritura que la creemos, por fe creemos, eso es cierto, pero no la comprendes del todo. Pasajes específicos que tienes que estar, ¿qué? Estudiando, ¿no? Entonces el ángel les dice: venid y ved el lugar donde fue puesto. Si regresan ahí al versículo, al texto, tenían que darse cuenta de este maravilloso hallazgo. Versículo 7: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Otra vez Jesús ya lo había dicho. Vayan a Mateo 26, un poquito para atrás solamente. Vean el versículo 32, 26, 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí está. Él vino a Galilea para dar inicio al testimonio al mundo, para dar luz en la oscuridad, en esa oscuridad tan densa que había. Y Galilea representa al mundo, y el mensaje de la resurrección era ir al mundo para poner en marcha su mensaje de esperanza. Y miren en Mateo 28 otra vez, pero vayan al 16 al 20. Este es el mensaje y la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si bien lo que más resalta cuando vemos este pasaje una y otra vez es el evangelismo, el ir a ser discípulos, también señala la confianza de que yo estoy con vosotros, ¿no? Yo estoy con vosotros. Al final del versículo 20, ¿tú lo ves? Entonces hay un sentido de urgencia para que supieran los discípulos tan rápido como fuera posible. Y aunque fueron vacilantes, débiles ahí, despistados y huyendo así del Señor, negando al Señor incluso, tú lo sabes, el propio Pedro, y abandonar al Salvador porque lo dejaron solo prácticamente. El único que se quedó fue Juan. Y sin embargo, díganles, no estaban ahí. Díganles, para que no pasen momentos de angustia, momentos de dolor. Tienen que decirles que Cristo está vivo. Ese es el mensaje de gracia, ¿no? Vean el versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí
Bueno, ahorita lo leo. Vean, vamos a compararlo con Juan 20, por favor. Juan 20. 23. 20, versículo 3. 3 al 5. Y salieron Pedro y el otro discípulo. Ve cuando dice el otro discípulo. Juan nunca usa su propio nombre, pero vean. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió con más prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Es lo que también entonábamos en el último canto de la experiencia de Pedro. Entonces, Juan nunca usa, como les dije, su propio nombre, siempre se llama aquí en la escritura, en general en el Evangelio de Juan, como a los otros discípulos, o el discípulo que Jesús amaba, o el discípulo que se apoyó en el pecho de Jesús, etcétera, etcétera, pero nunca da su nombre. Lo dijimos en la clase que tuvimos aquí, y corría Pedro ahí, noten eso, ¿no? Y había llegado primero el otro, Juan, yo creo que estaba más joven, ¿no? Por ser el más joven, llegó ahí. Pero mira, si no tiene ninguna información salvo lo que María dice que alguien se había llevado el cuerpo, él mira y solo ve las vendas, lo que vimos acá, y no puede entender de inmediato nada ahí. Se queda otra vez, tal vez pensando, paralizado, no sé. Vayan otra vez a Juan 20, no se muevan ahí de Juan 20, por favor. Estamos viendo textos alternos, por favor, de lo que ha sucedido acá. Juan 26, ya leímos del 3 al 5. Y ahora vean del 6 al 8. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollando en un lugar aparte, lo que leyó nuestro hermano Pedro. Entonces entró también el otro discípulo, ahí está Juan, ¿no? Que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Noten eso, quiero que pongan atención en eso. El otro discípulo, noten eso, que había venido primero al sepulcro, les dije que era Juan, y vio y creyó. ¿Notaron algo? Lo que me llama la atención aquí, y lo pueden ver, Juan cree. Y realmente uno piensa que ya había creído, ¿no? Tenía un corazón de fe, ¿no? Es cierto que creían, pero no entendían en su totalidad, y Pedro probablemente tenía 1,000,000 ahí de preguntas, y Juan mira lo que sucede y tiene fe y creyó, hasta ese punto creyó. Hasta entonces, pues ahí dice. Tal vez ni siquiera recordaban en el fondo de sus corazones la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos, ¿no? No recordaban nada, ni siquiera entendían, pero alguna vez lo oyó decir, tal vez no lo registró, de momento no creyó, de momento dudó, tal vez que ni siquiera estaban dispuestos a permitir que Jesús fuera a morir, no querían que muriera, y te acuerdas de eso, ¿no? Mucho menos que resucitara. Pedro mismo dijo, al que no te acontezca esto, Señor, y te acuerdas lo que le dijo Jesús, retírate de aquí, ¿qué? Satanás, porque estaba tratando ahí de impedir algo inminente, ¿no? Aun cuando no hubiera podido, por supuesto, pero él en su corazón eso es lo que deseaba, que no muriera, en otras palabras, no se cumpliera, ¿qué? Lo que dice la Escritura y la salvación para el mundo. Entonces, ellos no entendían nada. Sin embargo, vean en Juan 20:11, aquí, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y noten cómo María estaba llorando, tal vez postrada, ella finalmente se inclinó para mirar dentro del sepulcro y ve a los dos ángeles ahí vestidos, vean en el 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor,
y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, esta pena, este llanto, este dolor de María era que por no haber podido encontrar el cuerpo de Jesús. Imagínate, ella juntamente con los demás y deseaban ungir su cuerpo allí. Era increíble su desconsuelo, su decepción. Podía haber pasado por su mente muchas cosas. Tal vez pensó que habían robado su cuerpo, no sé. Y cuando estaba dando la respuesta a los ángeles y de repente viene Jesús ahí y ni siquiera sabía que era él, ¿no? Y le dice: ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloráis o lloras? ¿Quién buscáis? Pensando que era el hortelano. Un hortelano es el que cuida y cultiva allí una huerta. Entonces la pregunta: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. En otras palabras, si esta tumba era solo para el alquiler o si fue utilizada para que el Señor fuera colocado ahí y lo has puesto en otro lugar, por favor, dime dónde está. Pero entonces, cuando Jesús, sin importar cuál haya sido la razón por la cual no lo podía a él identificar, le llama por su nombre María. Y hasta entonces ella lo reconoce. Hasta entonces le dice Raboni, que significa maestro. Esa es una clara forma de entender que Dios siempre nos puede reconocer primero. ¿Lo relacionas con tu vida? ¿Quieres pensar algo con respecto a tu propia vida, hermano, hermana? Él primeramente nos reconoce y al final reconocemos nosotros. Y eso es lo mismo con la salvación. Dios, como soberano, primero sabe quiénes somos y nos hace un tipo de llamado específico a cada uno de nosotros. Vino a buscar y salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y quién estaba perdido? Todos nosotros. Y hasta entonces podemos saber quién es Él. Ahora escuchen con mucha atención algo. ¿Por qué las mujeres experimentaron primero al ángel? ¿Por qué las mujeres? Aquí no hay nada de feminismo, ¿eh? Nada. ¿Por qué fueron las primeras mujeres en ver a Cristo resucitado? Un escritor dijo: porque Dios escoge a los débiles para confundir a los fuertes. Es lo que dijo el escritor. Otro dijo: Dios premia a los fieles, y lo que habían servido las mujeres al Señor en su ministerio en el pasado iba a ser especialmente recompensadas. Esto me gusta más, ¿no? Para no ser tan feminista, ¿no? Pero nada de esto es verdad, de todas maneras. De veras, esas mujeres fueron las primeras en ver al ángel y Cristo vivo. Simplemente, ¿saben por qué? Porque estaban allí. Estaban allí. Es decir, si no estás ahí no vas a ver nada, ¿no? Quiero decir, realmente ellas estaban ahí, lo vieron. Si alguien más hubiera estado ahí, lo hubiera visto. No tiene que ser demasiado profunda esta explicación. Pero hay una gran esperanza, una gran enseñanza más bien al respecto. Y es que cuando más cerca estás con el Señor, más vas a disfrutar de su presencia y vas a ver con mayor claridad las cosas. No sé ustedes, pero yo prefiero estar ahí en su presencia, en su palabra, y de esa manera me doy cuenta que Él está conmigo cuando tú estás viendo la Escritura, estás leyendo la Escritura, estás estudiando la palabra de Dios. Cristo está contigo. Alaba a Dios por las personas que están ahí cuando el Señor está trabajando en tu vida. Lo que sea.
Están ahí cuando su pueblo se reúne, aquí estamos juntos. Están ahí cuando se enseña la palabra, aquí estamos juntos. Están ahí cuando el momento de estar de rodillas delante de Él. Está ahí el Señor. ¿Estás ahí? Pues está el Señor ahí también. Cuando hay un momento de necesidad para alguien, estás ahí. Y esos son los que tienen de primera mano, escuchen esto, la experiencia del poder de Dios, y eso es porque estaban allí y ellas ya no fueron las mismas después de esta experiencia, y justo es lo que decíamos en este canto y nos basamos precisamente en eso. Lo mismo les pregunto, así como ellas, no puedes ser el mismo. No puedes, después de entender la resurrección. ¿Dónde estás en estos momentos? En estos momentos, ¿dónde te encuentras? Ya sé que estás aquí, pero ¿qué haces? ¿Tu vida es diferente? ¿Cuál es el tiempo que pasas con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas con Cristo? ¿Qué tiempo le dedicas? Y yo siempre lo he dicho, si no tienes tiempo para el Señor, no tienes tiempo para nada. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar escudriñando la palabra de Dios, a estar de rodillas delante del Señor? ¿Cuánto tiempo? Piensa tan solo un momento. Solo cuando los discípulos fueron enterados de la resurrección de Jesucristo, resultó ser el mensaje para el futuro. La iglesia se estableció porque Cristo había resucitado de entre los muertos. Se estableció por eso. La iglesia vive porque Cristo vive. Es su cuerpo y Él es su Salvador. Y si has permanecido con Cristo, Él permanece contigo. Confío en que debemos ser el tipo de personas como las mujeres. Estamos ahí, listos. Noten, estaban ellas sirviendo, estaban trabajando, estaban ministrando también. Ellas no hablaban nada. Eran los discípulos las que hablaban, pero las mujeres estaban sirviéndoles. Y siempre aparecen las mujeres, ya lo dijimos. Entonces, ve la importancia que esto significa para tu vida. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo para Él? Y no solamente me refiero a las mujeres, a todos los que estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo para Él? Pero esencialmente, ¿cuánto tiempo estudias la palabra y oras ante el Todopoderoso? Ese es el mensaje de aquí. Pero si no lo haces, no te extrañe que tu vida sea débil, mediocre e inútil. Y no estoy ofendiendo a nadie, a menos que alguien esté así. Oremos a nuestro Padre Celestial.